de la palabra. Misal diario para el pueblo de Dios. Estimados amigos y amigas de Unisan Pablo Televisión y Radio, la vida de las comunidades cristianas no está exenta de tensiones y de dificultades, pero las mismas pueden buscar el equilibrio y las soluciones eficaces orientándose hacia Jesús. La primera lectura nos muestra cómo los cristianos toman decisiones concretas inspiradas en el Señor. Con el crecimiento de la iglesia de Jerusalén, comienzan a surgir problemas de relaciones. Se forman dos grupos diferentes. El primer grupo está formado por los cristianos de Jerusalén. El otro grupo formado por los judíos de la diáspora, más abiertos a los intercambios con el mundo pagano. Tienen dos idiomas diferentes, el arameo y el griego. Surgen malentendidos entre los dos grupos. Las comunidades enfrentan este problema. Hay quejas de que se está desatendiendo a las vidas de los helenistas. Surge una imagen de la iglesia como una comunidad reunida en torno a sus líderes, que garantizan la unidad, hacen propuestas, pero a ellos se les reserva la tarea de aceptar y de decidir. Los 12 piden a la comunidad que intervenga para buscar y seleccionar candidatos para servir a los comedores de los pobres. 7 hombres de buena fama, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Desde el punto de vista espiritual, deben ser personas que hayan experimentado la acción del Espíritu en sus vidas, no tanto porque hablen de ello, sino porque son transparencia del don de la sabiduría que se les ha dado. La profundidad de la experiencia religiosa y de las virtudes humanas son condiciones para que estos hombres se pongan al servicio de la comunidad, ayuden a los 12 y les permitan dedicarse de manera integral al servicio de la oración y de la palabra. Pidámosle a Dios que nos dé esa sabiduría para no ser centralizadores de funciones, para que aprendamos a confiar en los demás, no solo confiándoles algunas tareas pequeñas, sino ayudándoles a desarrollar sus capacidades, esas habilidades que Dios les ha dado para que ellos mismos puedan llevar adelante el testimonio, de manera que el grupo de los servidores de Dios continúe creciendo más y más hasta el regreso de Jesucristo. El Salmo 32 que acompaña la liturgia de la palabra de este día comienza con una exhortación al gozo. De hecho, la tentación de la tristeza es sutil. Lleva al alma a cansarse de perseverar en el bien y al final a volverse hacia el mal como fuente segura de consuelo. La tristeza no se acompaña de alabanzas, sino de lamentaciones, por lo que debemos permanecer en la alegría para alabar sinceramente al Señor. El salmista nos exhorta a alejarnos de la tristeza, acompañando la alabanza con lira, con el arpa de 10 cuerdas. Que la alabanza sea un canto que nace del amor, canto que nace del corazón, de un corazón puro. El Evangelio de hoy narra el episodio de la barca sobre el mar agitado. Jesús está en la montaña y los discípulos en la barca. En la forma de describir los hechos, San Juan trata de ayudar a las comunidades a describir, a descubrir esa presencia, ese misterio que envuelve la persona de Jesús, evocando textos del Antiguo Testamento que aluden al Éxodo. Ante la multiplicación de los panes, el pueblo concluye que Jesús es el Mesías esperado, porque según la esperanza del pueblo de la época, el Mesías habría repetido el gesto de Moisés, alimentar a la gente en el desierto. Por eso, según el pensamiento común, la multitud pensaba que Jesús era el Mesías y por eso querían hacerlo rey. El texto nos dice que ya era de noche. Los discípulos bajaron al mar, subieron a la barca y se dirigieron a Cafarnaúm, al otro lado del lago. San Juan dice que ya estaba oscuro y que Jesús aún no había llegado. Por un lado, evoca el Éxodo, cruzar el mar en medio de las dificultades. Por otro lado, evoca la situación de las comunidades en tiempos del Imperio Romano. Los discípulos vivían en la oscuridad, con el viento contrario y el mar agitado,
y Jesús parece ausente. Jesús llega caminando sobre el mar, los discípulos están asustados, como ocurre en el relato de los discípulos de Maús. Estos discípulos no lo reconocen. Jesús llega caminando sobre el mar, los discípulos están asustados. Jesús se acerca y dice: soy yo, no teman. Aquí nuevamente, aquellos cristianos que conocen la historia del Antiguo Testamento recuerdan algunos hechos muy importantes. Recuerdan que la multitud, protegida por Dios, cruzó sin temor el Mar Rojo. Recuerdan que Dios, cuando llama a Moisés, declara su nombre diciendo: yo soy. Recuerdan también el libro de Isaías, que presenta el regreso del exilio como un nuevo éxodo en el que Dios aparece repitiendo muchas veces: yo soy. Para el pueblo de la Biblia, el mar era el símbolo del abismo, del caos, del mal. En el éxodo el pueblo cruza hacia la libertad, enfrentando y superando el mar. Dios divide el mar con su aliento y la multitud cruza por un camino seco. Superar el mar significa ponerle sus propios límites, evitar que se inunde toda la tierra con sus olas. En este pasaje Jesús revela su divinidad al dominar y al vencer el mar, evitando que la barca de sus discípulos sea arrastrada por las olas. Esta forma de evocar el Antiguo Testamento, de usar la Biblia, ayudó a las comunidades cristianas a percibir mejor la presencia de Dios en Jesús y en los hechos de la vida. También para nosotros, Jesús nos dirige hoy esta frase del Evangelio: soy yo, no teman. Buena lectura y meditación de la palabra de Dios. Bendiciones y buen fin de semana. Suscríbete a nuestro canal, no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información: sanpablo.co.